había una escena como que yo entraba a una tienda y bueno, no me dejaban entrar, ¿verdad? El portero. Exacto. Y yo comienzo a pelear y a discutir con el portero. Y pasa una señora y ella comenzó a pelear y a decir que cómo dejan ese craquero, ese personaje en esas condiciones, aquí en la calle. Y ella no vio la cámara, o sea, ella se creyó totalmente que yo era, o sea, un adicto full. Eso es indignante. Oye, fue una cosa muy, muy loca, man. Bueno, señores, estamos en otro episodio más de Se nos subieron los humos, el podcast para hablar de cine, arte y cigarros. Y hoy tenemos, como siempre, es costumbre, aquí traemos a amigos y colegas de nuestra industria para hablar del arte y de cine. Pero además de colega y amigo, y que tengo el privilegio de haber trabajado en algunas cositas juntos, es un gran amigo y es un artista del cual yo estoy en particular muy orgulloso de que esté en nuestro podcast. Resulta ser que el invitado de hoy no solamente tiene 26 años de carrera artística en la actuación, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Escénico, de la ENAD, es miembro de la Compañía Nacional de Teatro. Recientemente, en el 2024, fue ganador del Colón de Plata en el Festival de Huelva, en España, el Festival de Cine Iberoamericano. Y bueno, no vamos a seguir enumerando. El año anterior, por Rafaela, ganó también Mejor Actor Secundario, un villano fabuloso, haciendo de Mario el Mago. Y es el protagonista de la película que recientemente se ha estrenado en nuestro país y que ha sido toda una revolución con la actuación de su personaje. Hoy en Se nos subieron los humos tenemos la presencia de nuestro querido amigo y colega Manuel Raposo, que está con nosotros. Aplausos, por favor. Hoy el aplauso no hay que ponerle en post porque tenemos público visitante que nos ha ayudado con los aplausos. No, los aplausos son en vivo. Gracias, Martín. De verdad, me siento muy contento de estar aquí compartiendo contigo, que ya tú lo dijiste, somos amigos y hemos trabajado ya en muchas ocasiones. Duramos un tiempo tratando de coordinar esto, ¿verdad? Pero sí, finalmente pudimos. Se logró. No, pero eso es entendible porque la agenda tuya está, como debe ser, muy apretada con todas las entrevistas, porque ahora hay que, o sea, aprovechando toda esta fascinación, esta locura de la bachata del Biónico, señores, el protagonista de la bachata del Biónico lo tenemos aquí. Estamos, señores, en Bouquet, Cigar Bar Restaurant, que siempre nos colabora con su espacio maravilloso en este salón, donde usted puede venir a disfrutar de un buen cigarro, como el que me estoy fumando aquí, un Most Wanted de la línea propia de Bouquet, y a pasar un buen rato. Se come muy bien. A partir de las 5 de la tarde la cocina abre, y Bouquet Cigar Bar Restaurant en la Respaldo Juan Tomás Mejía y Cotes, aquí en Arroyo Hondo, señores, un espacio maravilloso para venir a pasar un buen momento y disfrutar con amigos. También agradecer a nuestros amigos de La Calcoma Artesanías, que son las personas que, usted le puede encargar cualquier trabajo en madera, en plástico, desde llaveros, portavasos, cualquier tipo de artesanía. Ellos son expertos en trabajar todo ese tipo de materiales, cualquier cosa que usted quiera hacer. Acrílicos también, y letreros en acrílicos iluminados, son fantásticos. La Calcoma en Instagram lo puede localizar. Bueno, Manuel, vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que es la bachata del Biónico, pero yo quiero hacer un breve resumen de tu carrera. Por ahí tenemos una foto, la vamos a poner en post, no sé si está disponible, pero por aquí está una foto de usted, muchachito. Oh, Dios mío. Ese era bueno, que en la bachata del Biónico hay un portarretrato donde hay una foto tuya realmente. Exactamente. Más o menos de esa edad, señores. Yo tenía como 12 años, yo creo. 12 años. Bueno, esa imagen es precisamente de un corto. De un corto, sí, exactamente. Que yo hice con Víctor Ramírez y Ángela Che. Se llamaba Pica como el Sol. En el 97, creo, 98. 97. O sea, que usted de un tiempo usted tiene. Sí. Exacto. O sea, 26 de carrera profesional, o sea, en lo que es ya teatro y eso, pero ya, o sea, tú estás, desde los 12 años estás haciendo pinino. Sí, claro, yo cuento desde cuando egreso de Bellas Artes, pero sí antes, ya yo antes
Bueno, ahí la prueba, ¿no? Estando un niño ya había hecho cosas, ¿no? De televisión, de teatro, pero más de televisión había hecho. Exacto. Sí, porque en esa época tenemos que recordar que pues no estaba tan desarrollado el cine. O sea, No, para nada. apenas en el 95 fue que nosotros empezamos a hacer, fue que empezó la revolución del cine en nuestro país con Nueva York. Es que el cine prácticamente no existía. Exacto. No existía. Exacto. Entonces la televisión en ese sentido se desarrolló más y habían programas de series. Yo recuerdo que yo trabajé con el fenecido Luisito Martí en Las Mil Caras del Engaño, que era una serie que tenía. Sí, es cierto, es cierto. Así mismo. También trabajé con Mickey Bretón, que Sí, los tenía- famosos dramas que hacía Mickey, sí, claro. Exacto, pero desde antes de que fuera relatos. Antes de que fuera relato, ok. Para ese entonces se llamaban Al Filo de la Vida, se llamaba, que era una sección que él tenía en el programa de Nuria. Nuria tenía como un programa y presentaban como unos sociodramas y eso. Y yo recuerdo que yo trabajé en ese. Y bueno, también trabajé en grandes series dominicanas. En El Hombre del Sombrero Negro, estando un niño. Pero bueno, todo el mundo trabajó en cosas. Pues quizás yo no trabajé ahí. Sí, pero verdad, está todo el mundo Pero joven. sí, mucha gente. No, y qué bueno que existía en esa época ese acceso para, o sea, ese tipo de espacio para que nuestros actores, o sea, se pudieran desarrollar. O sea, y Claro. había que aprovecharlo porque en esa época no había, o sea, no había redes y sí, la atención de la audiencia estaba concentrada en realmente televisión y radio. Totalmente. Sí, señor. Totalmente. Bueno, antes de continuar con todo lo que es tu trayectoria, ¿hay algún momento en la infancia de todos nosotros, yo creo que es un factor común de todos nosotros, en que se enciende esa chispa de esa vocación y que nos lleva a eso? Puede ser a través de alguna obra, alguna película, algún evento que haya ocurrido en nuestra vida o alguna influencia de algún familiar o alguien cercano a nosotros. En el caso de Manuel Raposo, ¿cómo se encendió esa chispa? Yo no recuerdo exactamente la edad, pero yo sí sé que muy pequeño a mí el bicho de la actuación me había picado. O sea, a mí me gustaba la actuación. O sea, yo veía, para esa época, nos llegaban producciones cinematográficas mexicanas, las vaqueradas, el cine gringo también, las telenovelas también. Y yo recuerdo que yo veía las novelas y me daba con imitar esos personajes frente al espejo. Y mi papá me comentó que en una de esas ocasiones él me vio. Y bueno, yo también era como el payasito de la familia. A veces cuando había cumpleaños, Nos pasa a todos. Tú sí. también. A mí nos pasa eso, sí. Y ellos pues vieron que, bueno, también que olvidaba, en el colegio. En el colegio yo hice de Duarte, yo hice de Mella, yo hice o sea, todos nuestros héroes de la historia. Yo los interpreté a todos. Cada vez que había como una actividad en la escuela, pues ya ni siquiera yo decía, ya me decían Manuel. Sí, búsquete a Manuel. Ya, búsquese a Manuel para eso. Entonces, ya era el actor de catálogo. de catálogo, exactamente. Entonces ya mi mamá, viendo todo esto, pues se dirige conmigo a Bellas Artes. Y entonces me escribe en lo que en ese entonces se llamaban los talleres infantiles, que ya no existen lamentablemente, que eran unos talleres que daban para jóvenes que tenían esas condiciones. Pero eran talleres muy básicos, como de iniciación al teatro, como tu primer acercamiento. Y bueno, por ahí comenzó todo y después yo pasé ya a la Escuela de Arte Dramático con una formación más técnico-profesional y bueno, hasta lo que ha pasado ahora. Qué bien. Ahora, no sé si te pasó, a mí también me pasó algo similar. Yo recuerdo que yo tenía 9 años y don Iván García pasó por mi escuela. ¡Wow! Lamentablemente, bueno, ya le pasó a mejor vida nuestro queridísimo Iván García. Pasó, en esa época estaba haciendo un montaje de Duarte con los niños y pasó por mi escuela a reclutar. Yo fui hubo un percance ahí porque una de las maestras no me dejó participar después de cosas, pero bueno, yo me lo tuve que desquitar de otra manera. Pero a todos nos pasó. Pero tú eres, por supuesto, mucho más joven que yo, pero en la época donde tú iniciaste, ya que tú estableciste que iniciaste tan joven, en esa época, para poner en contexto, sobre todo a la audiencia más joven, no estaba tan de moda ni era tan admitido y era tan de beneplácito la vocación de actuación para las personas. A eso hay que ponerlo en contexto, porque en esa época, óyeme, por lo menos en mi caso, muchos de mis familiares, después mi papá se adaptó un poco, pero, por ejemplo, él hubiera preferido que yo dijera que quería ser pelotero. Era más prestigioso decir que quería ser pelotero que actor. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces,
Porque lamentablemente, o sea, se asociaba la inclinación artística, sobre todo la actuación, con cierto grado, que era un concepto totalmente erróneo, pero se asociaba con la sinvergüencería, ¿no? Ajá. O sea, como que era, y no era visto como una carrera seria. No, para nada. Para nada. Entonces, ¿hubo algo de eso en tu familia o hubo aceptación desde el principio y tuvieron, o sea, tuviste la dicha de tener quizás la aceptación y el apoyo de la familia? Exacto. Si tú supieras que yo fui una excepción a esa regla. Qué Porque es bueno, verdad, ok. habían esos prejuicios, ¿verdad? Sí, Había todos esos tabúes por parte de la familia, el que se vinculaba con el arte desde niño. Y también estaba el prejuicio de la homosexualidad. De Exactamente. que cuando tú te vinculabas a la Ay, actuación, y ni hablar del ballet o De las los danzas. muchachos, te decían, lo perdimos. Lo per- Lo perdimos. Ya tú sabes. Entonces, Lo perdimos. yo en ese caso fui como una excepción porque mis padres me dieron total apoyo. Bueno, fíjate que te acabo de decir que mi mamá es que me lleva a Bellas Artes. Qué bien. Eso no era muy Qué buena común historia. en esa época. Hay que entrevistarla. A la doña. Bueno, ya te lo voy a confirmar eso. Pero Qué sí, bueno, eso, bueno. eso fue... No, y siempre, o sea, después, incluso ya de profesional, yo he tenido todo el apoyo de mi familia. O sea, mi familia se siente orgulloso ahora ¿no? de lo que hemos venido logrando en la carrera. No, pero no, claro, o sea, no es para menos, porque los logros son muchos y, o sea, y de todos excelentes. ¿Cuál fue tu primer, bueno, habría que hablar de muchísimas cosas, porque como tú bien dices, comenzaste haciendo muchas cosas de televisión. ¿Tu primer trabajo profesional fue en televisión o en teatro? Lo que pasa es que ya yo tomaba clases cuando pero estaba un niño. Mi primer trabajo profesional yo creo que fue en el teatro. Fue teatro. Fue en el Ok. teatro totalmente. Y después hice televisión. Fue una obra que se llama El Congreso de los Fantasmas. Dios mío, Patín, Oh, sí. me pusiste a recordar, ya tú sabes. Sí. Sí, eso fue y después vinieron todas las cosas ya en televisión, las series que te mencioné. Ah, pero qué bien, qué bien. Tu primera película, según yo tengo por aquí, ¿qué tú recuerdas? Es muy cómica mi primera película porque yo nada más me vi en los créditos. Ah, Y estaba un niño también. te pasó igual que... ¿A quién? igual que a mí también. Igual que a ti. Con los créditos Pero nada no, más. pero yo no dormí esa noche. No, claro. Con mis letras en grande en la pantalla. Sí, vos, pero... Yo no dormí. La película se llama Buscando un sueño. En busca de un sueño. En sí. busca de un En sueño. busca de un ¿Tú la sueño. recuerdas en el 97, 98? 97, sí. Sí, que estaba Maggie Wan, Celia Cruz, estaba Víctor Checo. Yo sé como un personaje pequeño. Sí. Pero cuando yo voy emocionado al cine a verme, digo yo, ¿pero y dónde? Y me veo en los créditos al final. En los créditos al Pero final no que- dormí, o sea, Patín, yo no dormí, o sea, eso fue una emoción tan grande, o sea, de ver mi nombre en letra ahí en esa pantalla. De nuevo, hay que ponerlo en contexto. En 1997, aquí, o sea, no se hacían películas. No, Habíamos claro. tenido en el 95 Nueva York, y las películas que se hacían eran muy esporádicas, Muy esporádicas. o sea, porque era todo un logro. Entonces, cada vez que ocurría una película que se filmaba en nuestro país y que por lo menos, aunque se filmara en nuestro país y no fuera dominicana, o sea, era realmente un evento. Claro, era un acontecimiento. Era un acontecimiento Totalmente. realmente importante. Entonces, vamos a hablar brevemente, sobre todo porque aquí está uno de los sobrevivientes de ese rodaje. Brevemente vamos a hablar de la experiencia de Arrael y Malaquías, que fue Wow. aquel famoso corto con nuestro querido ya también ido de Wow, tiempo, Arrael. Carlito Quesada. Ese cortometraje de Alexander Viola, Alexander. y también que es el fotógrafo de la Bachata del Biónico, pero él estaba en la historia de él y estaba dirigiendo. Que fue, bueno, ese cortometraje también tuvo una gran acogida, sobre todo estuvo si mal no recuerdo, en el Short Film Corner del Festival de El Cannes. Festival de Cannes, claro, en el 2015. El 2015, correcto. O sea, háblame de la experiencia de ese corto. En post vamos a poner las imágenes. Está en YouTube para las personas que quizás no lo han visto, pueden verlo en YouTube, pueden buscar Azrael y Malaquías, protagonizado por Manuel Raposo y Carlos Quesada, señores. Cuéntame esa experiencia sobre todo compartir desde tu punto de vista como actor ese cortometraje tan distinto en esa época, que se filmó 2013. 2013. 2013. Salió, exacto, empezó a recorrer 2014-2015, pero lo filmamos en el 2013. 2013. Cuéntame de esa experiencia tú. Bueno, para hacer un breve resumen, los dos personajes principales son dos ángeles caídos en la tierra, que son dos mercenarios, dos hitman, a las órdenes de un personaje. No vamos a hacer mucho spoiler, pero si lo ven, ya se van a dar cuenta. Pero
Cuéntame de tu experiencia con ese rodaje. No, genial. Ese corto fue maravilloso. Ya Alex y yo teníamos tiempo hablando, porque Alex me había visto en un primer corto que yo hice que se llamaba Bajo la sombra de la sangre, y desde ahí me comenta él que quería como trabajar conmigo. Y me parece que ese corto ganó un premio, ¿no? Salió de un concurso de guiones. Exacto. Alex ganó y el premio fue la realización de la realización con todos los valores de producción. Exactamente, con todos los valores de producción. Entonces, nada, me llamó y bueno, cuando vi aquello a mí me interesó mucho. Yo quería trabajar con él hace un tiempo y la idea también, que bueno, Alex es mente frita, ¿no? De hace entonces. Entonces, esa mentalidad, ¿verdad? Esas ideas tan locas que ellos tienen. Porque me llamó mucho la atención la historia. O sea, 2 ángeles caídos, pero ¿caídos dónde? En San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. O sea, eso era muy novedoso, era muy interesante. Y bueno, el personaje también. Y no, o sea, la verdad, creo que duramos una semana en San Juan rodándolo, sí, o algo así, ¿verdad? Fue más o menos, como 5 días. Como 5 días más o menos. Pero fue un rodaje muy intenso porque se trabajó muchísimo. Pero fue maravilloso. Y bueno, trabajar con Carlos también, que era un tipo demasiado buena persona. Carlos era un pan de Dios. Sí, y la historia. Y bueno, también, porque yo he tenido la suerte que como actor me han venido tocando personajes que de alguna manera me retan. Y ese personaje que para esa época no tenía nada que ver con otros que yo había hecho. Entonces, súper atractivo en ese momento. Y bueno, nada, le dimos la misma intensidad que tuvo el rodaje. Y bueno, mira lo que pasó después. O sea, ese corto impactó mucho aquí. Sí, sí. Y mira que entró a Cannes, como tú dices. Estuvo en otros festivales que ahora no recuerdo también. Y bueno, también ese corto, le tengo mucho cariño, me gusta mucho ese corto. Y porque también me abrió muchas puertas a mí en ese momento de mi carrera. Aquí está uno de Fran Montaz. De los sobrevivientes. De los sobrevivientes de ese rodaje. Él también fue uno de los afectados con un tenaceo. Tú sabes que al final del rodaje del día de que estábamos en el prostíbulo, lo que se llamaba en San Juan, cariñosamente le dicen un puticlub. Un puticlub, ajá. Tú sabes que las muchachas nos preguntaron bueno, ¿cuáles eran los muchachos que iban a utilizar la habitación? Nos preguntaron al final. Wow. Nosotros, al final del rodaje, tuve que decirle, aquí está que Montano me deja mentir, nos preguntaron que cuál es la habitación y digo, no, nosotros vamos a recoger, estamos trabajando. No, pero ustedes no van a amanecer. Digo, no podemos amanecer, nosotros no vamos al hotel, aquí estamos todos explotados, aquí no vamos a servir ninguno. Pero sí, fue un rodaje, bueno, muy, muy particular y sigue teniendo generaciones, muchachos jóvenes que han visto el corto, que no saben incluso que yo estuve trabajando ahí, pero o sea, detrás de cámara, piensan que es más reciente. Sí. Eso no sé si te ha pasado, porque sí. es algo que, o sea, se mantiene tan reciente, no está como ubicado tanto en el tiempo, sobre todo por la manera en que está contado, ¿no? Exactamente, exacto, como que era temporal el corto, la historia, digamos, era muy atemporal y tampoco no se situaba en un espacio en específico. Yo dije San Juan porque se rodó ahí, ¿verdad? Exactamente, pero no se situaba tampoco en un espacio en específico. Pero ese corto es interesante porque se ha convertido como en un referente de los estudiantes de cine. De hecho, sí, a mí hay gente que me dice, no, yo te conozco desde Arraial y Malaquías porque nos la ponían en clase en la UAS. Ah, bueno, ya tú ves. Desde ahí, o sea, que yo le tengo un cariño inmenso a ese corto y se lo iba diciendo a su directora, Alex. Sí. Rato. Bueno, nosotros no necesariamente nos tenemos que poner biónico ahora, porque vamos a hablar ahora de esta revolución que ha sido, señores, la bachata del biónico. Vamos a ver el tráiler, pues lo voy a poner aquí para que nos digan. El amor no puede dejar de ser el mismo. ¡Bárbaro, Bioni! Ellos no pusieron a Biónico porque Biónico era el más bueno. Es porque entre los que no sirven, ellos andaban buscando el menos dañado. ¿Y de qué trata la película? ¿De mí? Claro. Porque estoy loco por de la flaca. Estoy alto que ya te metí en esa prisión. Estaba buscando, mi amor. Ahí fue que yo conocí la flaca. Bien, ¿y cómo fue eso? Oh, yo estaba aquí sentado, ella estaba ahí, me llegó solo la hierba. Dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Dime, Bioni, ¿quién es la mujer?
Te botó. La flaca ahora mismo viene siendo su droga. Entonces, mamá, ¿cómo pasa que te vas a casar con la flaca, eh? Tú quieres un traga leche del loco y te la va a beber. Coño, ¿qué pasa, coño? ¿Qué? Cuando tú lo veas, yo tengo que conseguir una casa y la vamos a mueblar. Pero el Cherokee, la pasta, el jugo. Es con cuarto que esa vaina se hace. A mí la a veces me jalta. Porque si tú te quieres regenerar, ¿cómo diablo tú te vas a casar con una viciosa? ¡Déjate la loca! ¡Y no te cabe más droga, varón! Tirando. Ay, se dio duro. Biónico, ¿tú estás bien? Mira, vamos a dejar esto para otro día. No, ¿y por qué? ¿Por qué, loco? ¿Por qué? No, vamos a seguir, vamos a terminar. Bueno, ahí ustedes pudieron ver el tráiler, un avance de lo que es la bachata del Biónico. Y eso no es una ínfima parte de lo que es toda la película. Todos los que han visto la película, que está en nuestro cine todavía, vaya, está en Fine Arts, está en Downtown también. En Downtown Center también está. Vayan a verla y no se pierdan de este evento que es un género único en nuestro país. Yo, no porque te tengo aquí ni por el cariño y la amistad, pero yo digo a conciencia que la historia cinematográfica de nuestro país necesariamente se va a dividir en cuanto a géneros de películas realmente netamente dominicanas, se va a dividir en antes y después de la bachata del Biónico por su género, porque en todo, en cuanto a historia, dirección, actuación, que ni hablar, que todas están, o sea, impecables. O sea, es realmente una película valiosísima y que constituye un gran avance para nuestra industria, no en balde todos los premios que se ha ganado fuera. Quiero oír entonces de tu boca cómo inicia y cómo se acercan a ti con esta locura de proyecto. Bueno, Joel, el director, me llama, me contacta y me dice, mira, tenemos este proyecto de Mentes Fritas y nosotros queremos que tú seas biónico. Yo quiero que tú seas biónico. Yo leo el guión y cuando yo leo esto, yo le digo, ya lo he dicho en otras entrevistas, literalmente le digo, ¿y esta locura, man? Una locura. Una locura. ¿Y cómo vamos a filmar esta locura? Me dijo, vamos a darle. Digo, bueno, vamos a darle. Porque, o sea, bueno, yo no quiero tampoco hacer spoiler, pero quien ve la película entenderá lo que yo estoy diciendo, ¿no? Claro, una locura, ¿no? Y bueno, el personaje también era muy, muy atractivo para cualquier actor. Un personaje que tenía mucha carne, un personaje que te retaba, que tenía muchas posibilidades, ofrecía posibilidades interpretativas. Y bueno, también mi primer protagónico. O sea, como que estaban todas las condiciones dadas. Y yo dije, bueno, vamos a darle con todo el pie a este proyecto. Y lo hicimos y fue maravilloso el proceso. Porque trabajé mucho, Patín. El trabajo fue muy arduo. O sea, se nota. O sea, es un cambio físico total. Pero la demanda, o sea, actoral, de mantener ese mood de ese personaje que es tan intenso y en esas condiciones, o sea, es extremadamente demandante, señor. Sí, agotador. Fue muy, bueno, eso te iba a decir que muy demandante en todos los aspectos. Bueno, de hecho, yo tuve que rebajar para la película. Yo rebajé 15 libras en un mes. Yo hice cardio. Yo tenía una dieta muy estricta. Yo me quemé, me tosté la piel del sol. Exactamente, el color de tu piel cambió totalmente. No, te pusiste todavía mucho más. Yo salía más oscuro, todos los días a correr, a exacto. coger sol. Literal, que yo creo que me pasé un poco. Porque fui a dermatología y tengo como unas manchitas. Ella me dijo, ¿tú cogiste mucho sol? Y yo le dije, no, yo cogí todo el sol. Todo el sol. Todo el sol. Porque yo me apasioné tanto por el personaje. Bueno, tú que eres actor sabes cómo nosotros nos apasionamos. Exactamente, sí. Y yo cogía sol todos los días para que se viera esa piel, ¿verdad? Sucia, tostada, curtida, como decimos nosotros. Exactamente. Yo sabía que iba a haber un maquillaje, evidentemente, pero yo quería que tuviera esa textura y que tú vieras, por ejemplo, cuando tú vieras el personaje, tú dijeras, wow, pero ese tipo, la vida... No, y se vio. O sea, es tanto así, o sea, no solamente es más que evidente cuando tú ves la película, o sea,
que realmente era un personaje que estaba golpeado por la vida. Totalmente. Pero ocurrió también un fenómeno, y yo creo que lo cuentes ya, o sea, desde tu punto de vista, pero cuando entrevistamos a los muchachos en el episodio de Mente Frita, lo mencionamos, que en todos los festivales extranjeros, cuando te veían en la premiere, o sea, en el evento, o sea, nadie se daba cuenta que tú eras el actor que hacía el protagonista de la bachata del Biónico. O sea, no sabían. Y que incluso preguntaron dónde está el protagonista, y hubo que decirle, no, ese es él, el protagonista, porque claro, como ustedes pueden ver aquí, es totalmente distinto al personaje. O sea, que hubo realmente un cambio, o sea, un cambio profundo, o sea, y que te metiste en un personaje y, bueno, le sirvió maravillosamente bien al personaje. Claro. Pero esta dinámica de rodar en los barrios, porque, bueno, estás tú, está Donis Tavera, está el Napo, Yacer Michelén, bueno, está Bárbara Plaza. Bárbara Plaza. Wendy, O sea, esos son María. algunos de los actores que son, pero el resto son todos los personajes de los barrios. Sí. Actores naturales. Actores naturales, señores. O sea, y es algo que yo lo hablé con Joel y con Cristian, el mismo Fox, de que es parte de la proeza que ellos realizaron, o sea, embarcarse en una producción de esta naturaleza donde hay tantos aspectos que no están controlados y meterse para barrio, señores. Sí. No. Sin embargo, no es fácil. Sin embargo, a nosotros nos fue muy bien porque la gente nos colaboraba muchísimo. Porque a veces los barrios también, esa gente quiere hacerse parte y que lo hagan parte de las cosas. Y que les gusta el cine. Que les gusta el cine. Y ellos se veían reflejados en lo que estábamos haciendo. Y al contrario, de verdad, yo no me sentí con miedo alguno, man. O sea, la gente estaba súper colaborativa con el crew, con nosotros los actores. Incluso en algunos casos hasta nos cuidaban. Bueno, grabamos en Villa Francisca, grabamos en Capotillo, no recuerdo qué otros barrios. Pero mira, para que tú veas, que yo pensaba como que, ¿verdad? Que uno siempre tiene como ese... Sí, un poco ese tema de wow, barrio. Y no, sin embargo, la gente realmente estaba súper puesta como para nosotros y para el proyecto. Y eso fue muy lindo. Y muchos de ellos me ayudaron incluso con el personaje. O sea, no, mira, porque, bueno, en el rodaje aparecieron 500 biónicos. Yo no sé si te dijeron eso ellos. O sea, porque los barrios, exactamente. O sea, ¿quién no tiene un biónico en el barrio? Exacto. O sea, exacto. Y en cada barrio de eso aparecía un biónico y me ayudaron muchísimo también. O sea que fue una experiencia muy novedosa para mí, ¿verdad? Pues yo no la había tenido esa experiencia. Y yo chupé mucha información. De hecho, en el proceso de construcción también, yo fui a casa de craqueros, de adictos, tú sabes, yo necesitaba verlos y verlos en su hábitat y cómo ellos se comportaban. Exacto. O sea, y era necesaria toda esa información para mí, para ir componiendo, para ir construyendo el personaje. Claro, ¿no? Y parte de lo loable de la experiencia, o sea, como película, que hace un estudio muy particular de la vida de esos personajes. Exactamente. En el sentido de que la visión que muestra, o sea, muestra la realidad tal cual es sin juzgarlos. Exactamente. O sea, y eso para mí es una de las cosas más valiosas que tiene la película, porque al ser una visión, presentando una visión tan honesta de esa realidad de miseria y muy lamentable de nuestro país, que bueno, ya entrar en las razones de eso sería tema de seminario de varios días. Claro. Pero de la manera que lo muestra, tan veraz, tan sincera y tan orgánica, que hace que el espectador, y te lo digo porque en 2 de las ocasiones, he visto la película ya 3 veces, pero en 2 de las ocasiones que escuché a personas que estaban en los cines viendo, y se expresaron de que no sabían cómo, o sea, que eso era así, que esa vida, o sea, era así, o sea, y el que la película logra en la audiencia hacer esa reflexión, o sea, para mí tiene muchísimo valor. Aparte de que es entretenida, señores, los que todavía no la han visto se van a reír muchísimo con la película, porque o sea, la película es, bueno, no para nunca, o sea, tiene un ritmo extraordinario. Trepidante. Óyeme, una edición fantástica. Yo que también soy editor, o sea, es algo que se lo he dicho y se lo he dicho a Joel, o sea, está para mantenerte todo el tiempo interesado, o sea, tiene que haber, o sea, aparte de las actuaciones, o sea, la película no se cae nunca, es sumamente entretenida, pero
te hace necesariamente enamorarte de los personajes. Sí, sí, la película es intensa, ¿no? Sí. Es muy intensa. Pero es que teníamos bastante claro mostrar esta realidad y ser lo más fiel a ella. Y tratar estos personajes, no juzgarlos, como tú dices, eso lo teníamos clarísimo. Y al contrario, entonces lo tratamos con respeto incluso. Exacto. O sea, lo tratamos con respeto y hasta con cariño. Claro. Y se nota. Claro, no, y se nota. Y se eso nota. hace también, de alguna manera, que el espectador empatice con los personajes. Exacto. También, que fue una cosa que yo hablé muchísimo con Joel, la comentamos muchísimo, cuando digo Joel me refiero al director, la humanidad de Biónico, o sea, visibilizar eso y producir ese contraste, que es un personaje que se ve muy feo exteriormente por lo deteriorada que ha sido la vida que le ha tocado, Exacto. pero contrasta porque es un ser humano muy lindo. O sea, un tipo que tiene valores, Bueno, que tiene cualidades sí, muy lindas. O sea, exactamente. que es leal, que ama profundamente y ama no solamente a la flaca, ama también al amigo, ama Exactamente. La dinámica con al Calvita es fantástica. O sea, de verdad Genial. tú ves que son dos tipos que se quieren, que son quieren, de leales. verdad. O sea, ellos podrán pelear todo lo que tú quieras, o sea, pero son dos personas que realmente se quieren y que valoran mucho esa. Yo hace tiempo en una película dominicana no veía una dinámica de dos amigos tan bonita y Tan bonita. y tan leal dentro de ese mundo y de esas condiciones. Exacto. Que para mí eso es uno de los más grandes logros de la película. Exacto. Dentro de ese ambiente, o sea, cómo se destaca esa amistad de esos dos seres sumergidos en esa realidad y que ellos, por encima de todo eso, valoran y destacan su amistad y la lealtad que tienen cada uno de ellos. Sí, eso también, hay mucho mérito de parte de Christian y de Joel por la mirada, o sea, mirar eso en el barrio, o sea, resaltar esa belleza dentro de este contexto tan terrible, ¿verdad? Tan duro, porque es un contexto muy, muy duro. Es muy duro, sí. Pero que tú puedes decir que hay belleza ahí. Hay belleza humana y era eso. Mira, esa escena, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, la escena donde estamos los tres en la bici. Ajá, no. Eso es hermoso. Eso es fantástico. Eso es hermoso. Y Donis lo hizo no, fantástico. genial. Y eso refleja eso que tú dices, Patín. Refleja como que parecen niños. Sí. Parecen niños. Exacto, sí. Y de hecho, fíjate que hay un personaje ahí que tiene una enemistad con Biónico y al final eso después se va. Exactamente. Después eso se va de lado porque es que se comportan como niños. Y yo creo que esa humanidad que conseguí en Biónico, que consiguieron todos los personajes, es lo que logra que la gente empatice con ellos. Y que tú te enamoras. Porque te enamoras de los personajes. Claro. Y tú quieres que Biónico logre su objetivo, ¿verdad? Para no hacer más spoilers. Claro. Que logre su objetivo, Sí, ¿verdad? exacto. Y que le vaya bien. Y eso es una cosa que se ha resaltado incluso internacionalmente Sí, en los sí, festivales que hemos ido. Hace unos días estaba viendo una entrevista donde hablaba precisamente de lo que es el tema de la pobreza y de lo que agrava el mundo del consumo de las drogas. O sea, aquí no solamente estamos viendo una situación de miseria por la pobreza de los personajes, pero también inmersos en el mundo del consumo de pacientes y de drogas muy destructivas. Sí, muy terrible. Entonces, eso agrava la situación. Y el hecho de ese optimismo que se mantiene en la película, sobre todo por las aspiraciones de Biónico y lo que quiere lograr su objetivo. O sea, mantiene ese aire de optimismo. O sea, no es una película acerca de consumo de drogas. No, nada que ver. No, para nada. Realmente es una historia de amor de Biónico y la flaca, que está enamorado de la flaca, y como el personaje de Calvita, hecho por el Napo, entonces lo ayuda y se mete en toda esa aventura y todo lo que pasa. Entonces, eso es una de las cosas más bonitas de la película, que lo que destaca realmente es la historia de amor. Exacto. Independientemente del desenlace. Pero bueno, quiero hacer la acotación que no es parte de la película, pero sí está en YouTube, en las redes, el corto que dirige el Napo. Que está en YouTube. Está en YouTube. Hay un cortometraje, o sea, parte de la historia del personaje del Napo, Calvita, en su etapa de director de cine. Él realiza y el Biónico se van
hacer en un apartamento, a dirigir un cortometraje. Pero ese cortometraje, búscalo en YouTube, señores, que está fabuloso y se van a reír muchísimo, que está espectacular. Mírame acá, Andrés. Mírame acá. Préstame atención acá. Préstame atención acá. Quiero energía. Quiero que saques esa tigresa que hay en ti. Ay, porque es una perra. Yo Es una perra. considero, Usted yo aquí considero. no considera nada. Nada. No, Allá. pero- Tú eres el director. Yo soy el productor. Allá. Yo pongo el... Allá. Allá atrás. Director, Mira, ahora- Carlito, yo me estoy sintiendo como que el personaje se me está metiendo. Sí, es lo que necesito. Él se me está metiendo. Ah, sí, sí, Se me está sí. metiendo. Quiero Esa está metérselo. buena, pero vamos a hacer otra. Mire lo que trajo tu hombre. Amor. Tú sabes que nosotros teníamos también bastante claro el visibilizar como eso de también de que estos personajes no están juzgándose, Exacto. a pesar de que están en situaciones muy duras. No, o sea, lo bonito de ellos, de Biónico y de los otros también, es que tienen una actitud resiliente Exacto. Exacto. ante esas situaciones tan terribles, ¿entiendes? Y es algo que queda como muy resaltado, tú sabes, como en los personajes en la película. Y la gente, incluso lo que la han visto, tanto aquí como fuera, nos los han manifestado eso, que eso es como una luz dentro de estos personajes. Esa actitud como de, ok, no voy a estar quejándome, o sea, yo estoy así, pero vamos a afrontar la vida. Y vamos a afrontarla con resiliencia. Y es otro aspecto de destacar porque, bueno, en otras películas de nuestro país donde se tratan temas en los barrios y de la pobreza y de la vida de miseria de algunos personajes, pues muchas veces se destaca y llega a saturar un poco precisamente. Es existente, o sea, no queremos negarlo, ni mucho menos, pero en muchas otras películas se le pone mucho peso al destacar la situación de miseria de los personajes. Sí, se cae la pornomiseria. Exactamente. Que eso que en Europa les encanta muchísimo eso. Mucha Sí, gente claro. que incluso opta por ese tipo de género y destacar eso precisamente para que vender en los festivales de fuera. Yo Exactamente. conozco un par de proyectos que han hecho eso. Pero precisamente lo bueno y lo maravilloso que tiene este tema de la película, que son personajes que tienen su visión, que se encuentran en esa atmósfera de miseria, En ese contexto. pero que tienen una visión de la vida tan optimista y tan resiliente, como dices tú, o sea, que a pesar de toda esta miseria, o sea, bueno, no quiero dar spoiler, pero hay un momento donde él viene que está comiendo, ¿verdad? Y es algo pelado, vacío, está comiendo arroz blanco y sin embargo su actitud es o sea, Muy positiva. sumamente positiva ante la sumamente vida. ante la vida. O sea, y es una gran lección de resiliencia y habla muy bien de nuestro pueblo, aún dentro de nuestras condiciones quizás de escasez. Pero ahora yo quiero que tú me cuentes porque yo sé que tiene que haber varias anécdotas de las cosas que pasaron durante el rodaje, Uf. de escenas que no salieron por la razón que sea. Y que me cuento, yo sé que cuando tuvieron los muchachos aquí contaron algunos, pero yo quiero oír las versiones tuyas de esas cosas que pasaron y cambios que ustedes tuvieron que hacer de situaciones que encontraron en el lugar donde estaban grabando, que dijeron, no, pero por aquí es que nos vamos. Exacto. Sí, muy interesante eso, Patín, porque la película se rodó de una manera que, y también lo habíamos hablado, que el guión es como un pretexto. Exacto. ¿Entiendes? O sea, en varias ocasiones Joel y yo hablamos de que el guión no estaba escrito en piedra. Exacto. De que, o sea, el texto no íbamos a respetarlo totalmente, que podíamos improvisar. Claro, evidentemente improvisar, no disparatear, sin variar la esencia de lo que queremos contar. Exactamente. Pero como que había esa libertad. Y la película se percibe así, la película es muy libre. Entonces, dentro de esa libertad, nosotros aprovechamos también las cosas que sucedían. Y hubo cosas que tuvieron que cambiar y hubo cosas que tuvimos que aprovechar. Cosas que se dieron. Por ejemplo, el Cat House, la casa de craqueros, eso fue una cosa que nos impactó a todos. Sí. O sea, la verdad que tienen estos personajes y lo que cuentan ahí fue como nos impactó. Y eso, evidentemente, también es un momento muy importante de la peli. Y no estaba, digamos, como que concebido. Una anécdota que pasó conmigo en la calle Mella. Había una escena como que yo entraba a una tienda y me robaba algo. Que yo quería entrar a la tienda y bueno, no me dejaban entrar, ¿verdad? El portero. Exacto. Por razones obvias, ¿no? De este tipo de personajes, ¿verdad? Tú no vas a entrar.
Y yo comienzo a pelear y a discutir con el portero. Y pasa una señora, y como esta película se grabó en muchas partes también como cine guerrilla, donde, o sea, teníamos la cámara en mano, rápido, ella no vio nunca la cámara. Y ella comenzó a pelear y a decir que cómo dejan ese pordiosero. sí, ese craquero, ese personaje en esas condiciones, aquí en la calle. Y ella no vio la cámara. O sea, ella se creyó totalmente que yo era, o sea, un adicto full. Y eso fue una cosa que a nosotros nos impactó muchísimo. Porque incluso hubo un momento como... No deja de ser en parte un elogio para el trabajo actoral. Sí. Sí, pero en el momento no deja de ser, ¿tú me entiendes?, impactante. No, pero yo creo que ella se metió más que yo en el personaje. Porque nosotros queríamos decirle, doña, hay una cámara. Y ella no... Estamos grabando la película. Ella no vio la cámara. No vio la cámara. O sea, ella no vio la cámara nunca. No es posible que esté fumando aquí. Porque había una escena donde yo estaba fumando en la calle. Exacto. Eso es indignante. Oye, fue una cosa muy loca, man. O sea, muy graciosa. O sea, pasaron muchísimas cosas. Y evidentemente, una película así, hubo mucho material, hubo muchas escenas que no salieron. Pero esa como la más graciosa así que yo recuerdo. ¿Qué pasó? Si tú pudieras resumir lo que ha sido la experiencia, ya después de haber estrenado la película y haber recibido la retroalimentación y escuchar las opiniones imparciales de la película, sobre todo de público extranjero, ¿cuál ha sido tu impresión? ¿Qué te llevas de esa retroalimentación del público? Primero tu experiencia de haber participado en el rodaje y ya la experiencia, la opinión del público, lo que has recibido, quizás si ha habido alguna sorpresa, de alguna percepción de alguien que después que haya visto la película, que te haya dado una opinión que quizás no se te había ocurrido, no te había pasado por la mente. Tú sabes, yo me quedo con la manera en cómo la rodamos, la película, porque fue una manera como muy única. Así como la película es única, así lo fue porque el proceso también fue como muy único. Y había mucha libertad creativa. Y yo no había tenido como tanta libertad en otros rodajes. Y yo me quedo mucho con eso porque eso te abre, ¿no? ¿Verdad? Como un espacio para que tú explores, para que tú encuentres cosas, porque la película, sí es verdad que teníamos muchas cosas claras, concebidas, pero había otras que la descubrimos precisamente porque la rodamos así. Exacto. Y eso es una cosa que a mí me impactó. Y en el cine, porque en el cine como que casi todo está muy cuadrado. Exacto. Está todo muy cuadrado. Y otra cosa que a mí me gustó muchísimo, la manera que, se lo digo yo y mucha gente también lo ha dicho, que un gran mérito de Alex, o sea, la fotografía de la película, cómo se filmó la peli también. Y entonces era como, yo no había tenido esa oportunidad de filmar así, como que la cámara estuviera al servicio de los actores y no al revés. Exacto. Muy pocas veces se filma aquí. O sea, siempre tú tienes que ponerte para el cuadro y no te puedes mover, y es la luz y el encuadre y te sale. Aquí no. Aquí yo tengo la libertad de moverme como yo quisiera o como quisiera biónico el personaje y la cámara me seguía. Y eso se nota. Y yo me quedo con eso. Y bueno, de la retroalimentación, tú sabes que hace un tiempo ya en términos personales, yo me estoy proponiendo no hacerme expectativas de nada. Y eso lo he extrapolado a la carrera. Y en esta película, Joel y yo también habíamos hablado de eso, de que no teníamos ninguna expectativa. Sin embargo, mira todo lo que ha pasado con la película. O sea, la película no fue hecha para festivales. La película fue hecha para un consumo local. Y sin embargo, se decidió mandar a festivales y ha entrado en festivales importantísimos y ha ganado grandes premios también. Que el último premio internacional lo gané yo en Huelva, que tú lo decías. El Colón de Plata. Y el Colón de Plata, que después, y yo no conocía mucho del festival, después que me puse a investigar el festival, digo, wow, pero este es un festival muy importante. Es la 50ª edición, la edición 50. Sí, la edición número 50. O sea, es un festival que tiene 50 años. Es más viejo que el de Málaga y que los Goyas. Exactamente. Y que los Goyas. Es más viejo. Es más viejo que el de los Goyas y el de Málaga. No, y cuando investigué, por ahí ha pasado, o sea, grande, o sea, Darío Grandinetti, o sea, José Coronado, grandes actores. Bueno, mi premio lo ganó Rodrigo de la Serna en la edición pasada, que es un actor argentino de un repunte internacional, ¿verdad? Bastante grande. Entonces, me quedo como con eso también de lo que la gente me dice, porque yo no me hice expectativas y sin embargo la película ha impactado enormemente, y el trabajo de cada uno de los otros actores también, que fue también muy maravilloso trabajar con ellos, porque ellos, sabiéndolo o no,
alimentaron mucho mi trabajo interpretativo, mi creación. Digo sabiéndolo o no, porque yo chupaba mucho de ellos también. Y había también cosas que literalmente le pedía ayuda, porque el trabajo también interpretativo es muy colaborativo. O sea, yo no... Sí, no, claro, exacto. O sea, y esa experiencia me marcó, pero lo que ha pasado de todos estos premios, de este impacto, de concitar el favor de la crítica nacional e internacional, porque se ha escrito hasta en chino de la película. Yo creo que se ha escrito en suizo, en varios idiomas de la película. O sea, críticas alabando muy bien la película. Pero me quedo con eso de no hacerme como muchas expectativas, de hacer el trabajo. Eso no quiere decir que yo no crea lo que hago, claro que creo. Pero tú haces tu trabajo y te despegas de eso. Exacto. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque uno tiene su ego y tú no entiendes, tú no tienes su cosita. Pero eso que tú destacas es importante. Yo quisiera también resaltarlo. Señores, lo que el complejo de Guacanagariz nosotros lo tenemos detrás de la oreja. O sea, está en el tuétano, en el ADN de los huesos. Y aquí todavía nosotros seguimos dudando de nuestra cultura, de nuestros mitos, de todo lo que tiene que ver con los nuestros y que pueda quizás traspasar fronteras, calar a nivel internacional. Claro. Y esta película, otras lo han hecho también. Porque a Rafaela también le fue muy bien y otra que habla de, o sea, y trata una situación de barrio. Pero esta película, igual, que es aún, le entiendo, aún es más complicada en cuanto a la jerga y lo que trata que Rafaela. Sí, totalmente. Porque Rafaela está mucho más clara la narrativa de la situación. No deja de ser de barrio, no deja de ser, ¿me entiendes? Muy dominicana. Sí, pero es como otro tratamiento. Es más prolija incluso. Exactamente. Entonces, pero una película tan intensa, con temas tan nuestros, aunque lo del consumo sea quizás universal, pero en nuestra cultura, o sea, lo que ha logrado la bachata del Biónico, señores, a nivel internacional, la acogida que ha tenido, demuestra irrefutablemente que nuestra cultura y todo lo nuestro puede traspasar las fronteras y cala. O sea, nosotros tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Totalmente. De que no, tenemos que hacer algo que sea. A nosotros lo han dicho. Aquí hay otra persona que, bueno, aquí hemos pasado por experiencias que dicen, no, eso hay que hacerlo más, a ponerlo más comercial, más internacional. No, señores, nosotros tenemos que hacer nuestras historias y que el mundo sepa. Yo siempre pongo el ejemplo, se me va a caer la cédula aquí, pero yo siempre he dicho que Cantinflas duró décadas con su jerga mexicana y anduvo el mundo entero y todos los de los otros países nos tuvimos que adaptar a la jerga y aprendimos jerga mexicana. Totalmente. Gracias a Cantinflas y gracias al Chavo del Ocho. Totalmente. Que eran productos exportables. Entonces, esa es la mentalidad que yo entiendo que nosotros debemos tener. O sea, que nuestra cultura puede perfectamente tener espacio en cualquier país del mundo. Claro, porque es que la manera de tú ser más internacional es tú contando lo tuyo, lo nuestro. Exacto. Porque al final, ¿qué gracia tiene que yo cuente la historia de los gringos? No, ellos saben contar muy bien sus historias. Exacto. Y ellos son los que tienen que contar sus historias. Nosotros tenemos que contar las nuestras. Claro. Pero claro, que también eso es interesante. Tú mencionabas dos ejemplos, Rafaela y Biónico, y las dos son de Mente Frita, porque Rafaela fue producida también por Mente Frita, coproducida. Exacto. Es la mirada que tenemos, la mirada diferente sobre nuestras temáticas. Porque, claro, las dos abordan la marginalidad, exacto, pero son dos enfoques distintos y dos formas narrativas, dos formas de contarse distintas. Pero definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, hay que apostar a lo nuestro. Claro. A lo nuestro. Y ese, o sea, es que también yo siento que los dominicanos hemos sido víctimas de eso, hemos sido como adoctrinados de esa manera, Patín, sufrimos todavía estamos sufriendo de décadas de adoctrinamiento en ese sentido. Sí, del complejo de Guacanagariz y de un complejo de inferioridad que tiene el dominicano. Pero, bueno, y tiene que venir otros de fuera a validarnos. Sí, bueno, en el episodio de la Mente Frita, yo lo comentaba y precisamente decía que antes resultaba o sea, te estoy diciendo en los inicios del cine, sobre todo cuando estaba iniciando la ley de cine, empezamos a desarrollar más películas, que resultaba un elogio cuando nos decían, oh, pero esa película parece de fuera. Exactamente. Y tú dices, parecería un elogio, pero no, porque nos están diciendo que, es casi un milagro nuestra capacidad de hacer una película que sea representativa a nivel y que tenga estándares internacionales. No, aquí siempre hemos tenido
la capacidad. Aquí lo único que ha faltado, que ha tenido escaso, es presupuesto y distribución. Pero aquí siempre hemos tenido toda la preparación a nivel artístico y técnico para hacer una película que compita con cualquier otra película internacional. No, y se hace aquí. Aquí Y se hace, y se hace. Incluso con nada, ¿eh? Con nada. Que eso es muy loable también. Aquí se hace constantemente. Pero nosotros definitivamente tenemos que creer más en nosotros. Claro. Creer más en nosotros porque mira la muestra. Señores, nosotros estamos logrando cosas que cinematografías como la argentina, como la mexicana y otras, con una tradición de cine de hace muchísimos años, le costó mucho tiempo lograr cosas que estamos logrando nosotros. O sea, mire este año, o sea, Pepe, Sugar Island, Olivia y las nubes, Olivia la y misma las Bachata de Biónico, son películas que están entrando en esos grandes festivales, que no es fácil entrar ahí. Primer latinoamericano que ganó como director en la Berlinale, el señor Berlinale. Nelson Carlos, señores. El primer latinoamericano, un dominicano de aquí, de una película de aquí. ¿Tú entiendes? O sea, a veces no le damos la dimensión justa a ese tipo de logros. Y yo siempre hago un ejercicio a los detractores que dicen, no, yo no voy al cine a ver películas dominicanas porque nada más... Oye, eso sí me da mi... Nada más no, a los que estamos en la industria, eso nos hierve la sangre. Pero claro. Y después dicen que uno es violento. Pero tú sabes qué pasa, Pati, porque yo siento que la gente se queda con... O sea, todavía hay gente... No, es que no lo ven, porque yo hago ese ejercicio y digo, ok, tú has visto, por ejemplo, Carpintero, tú has visto Cocote, Dólares de Arena, La Gonguna, y a todos me responden que no, porque se quedan con la imagen de las películas que son más comerciales, claro. Pero realmente es un asunto de que el público dominicano se prejuicia muy fácilmente y muy rápidamente con algunas de las películas que tienen que haber. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber películas, no se pueden hacer comedias. Yo creo en las comedias y me gustan las comedias y tiene que haber, y hay espacio para todo. Totalmente. Lo que pasa es que nuestro público hay que adiestrarlo un poquito más para que y expandir sus horizontes para que sepa que hay otros géneros que exploran otra visión de nuestra sociedad. Yo estoy seguro que muchas personas que están muy lejanas, que no tiene que ser popis, pero tú puedes ser clase media y que no están muy lejanos de lo que es el mundo del consumo. Yo estoy seguro que ver una película como La Bachata del Biónico le va a expandir y le va a abrir los ojos a una realidad presente, actual de nuestro país, y los hace más conscientes de otro sector de la población que está viviendo esa realidad. Exacto. Y tú como ser humano, eso necesariamente te enriquece, te tiene que hacer mejor persona. Claro. Porque necesariamente te humaniza más. Claro. Sí, señor. Claro. Bueno, pues yo quisiera, nos pudiéramos quedar muchísimas horas, pero te vamos a dejar ir porque sabes que tú tienes otros compromisos, pero ha sido, bueno, un episodio fantástico hablando con nuestro queridísimo Manuel Raposo. Solamente quiero que me comentes una cosa más con respecto a esa diferencia. Vas a entender el chiste. Sobre todo porque hay gente que tiene un concepto muy, muy alejado de lo que son actores de teatro y actores de cine. Yo sé que vas a entender el chiste porque, bueno, tu carrera de más de 50 obras de teatro realizadas es muy vasta, pero muchas veces quizá la gente no entiende que no hay realmente, es un medio distinto, exacto, pero la actuación es una. Es una, claro. Es una, la construcción del personaje es realmente una. A esas personas que hacen esta distinción y a los que les interesa la actuación, yo quiero que me le dejes unas últimas palabras, motivándolos a los que realmente tienen la inclinación por la actuación. Y yo quiero que tú les des tu opinión y tu consejo y que hagas esa distinción desde tu punto de vista de la actuación de cine y de teatro. Bueno, ya tú comenzaste, ¿no? A la gente le encanta poner etiquetas. El actor es actor y el actor tiene la capacidad y las destrezas de trabajar en cualquier medio, dígase cine, dígase teatro y televisión. Bueno, tú cogiste un curso, yo también lo cogí con John Strasberg. Ah, sí, claro, el famoso taller. Y yo recuerdo que yo lo tomé en España y una actriz fue a hacerle esa pregunta. Pero este intensivo de actuación es de cine o de teatro. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Claro. Patín, te estás riendo. Sí. Él dijo, esto es actuación. Porque el actor es actor. Entonces el actor es actor. Lo que pasa es que el actor puede funcionar en cualquier medio. Bueno, a cualquier joven que se quiera vincular a la actuación, yo le sugiero que se prepare. La formación es fundamental.
Ahí está la Escuela de Arte Dramático, yo soy egresado de ahí y una camada de actores jóvenes importantes que ahora mismo tienen una presencia, valga la redundancia, importante dentro de nuestra cinematografía, ha salido de ahí de Bellas Artes. Creo que la formación es fundamental porque te sostiene como profesional y que si te gusta la actuación, vincúlate a la actuación por la actuación y no por lo que la rodea, reconocimiento Exacto. y fama, porque eso te puede desenfocar y llevarte a un terreno un tanto peligroso que te puede afectar mucho. A mí una frase de un profesor me ha servido mucho, que hay una diferencia entre querer ser actor o querer ser famoso. Exacto. Es la gran diferencia. Si la verdadera pasión por el oficio se entiende y se conoce cuando uno sabe y reconoce que uno lo que quiere es ser actor, no ser famoso. Porque para ser famoso se puede llegar de distintas maneras. Si no, que se lo pregunte a Mónica Lewinsky, que no se dedica a la actuación, pero se hizo famosa en los 90 por alguna razón. Lo que no lo saben, búsquenlo en Google, que ustedes lo encuentran. Pero, hay una gran diferencia en lo que es la pasión por la actuación y querer ser famoso. Y hoy tenemos aquí que nos ha acompañado un actor de profesión y de vocación, que nos alegramos muchísimo de todo su éxito y bueno, les deseamos que sigan no solamente con su éxito de su carrera, sino desarrollando y siendo un ejemplo para tantas otras generaciones de actores y que sirva de inspiración para otros que vean un ejemplo en este actor de alguien que tiene pasión por el oficio y que no le interesa realmente ser famoso. Que la fama sea realmente un efecto secundario, claro, si llega, de todo esto. Si llega bien, llega, exacto. Pero no es que uno esté buscando eso. Sí, señor. Bueno, pues este ha sido un extraordinario episodio de Se nos subieron los humos con nuestro querido Manuel Raposo. Señores, recuerden seguirnos en todas las redes. Estamos en Instagram, Se nos subieron los humos. Denle like y, bueno, sigan nuestro contenido porque estamos constantemente subiendo cosas interesantes de todo lo que tiene que ver con el arte, cine y cigarros. Agradecemos a Bouquet, Cigar Bar Restaurant, que siempre nos colabora cediéndonos su espacio maravilloso para grabar este podcast donde usted puede venir a disfrutar de un buen cigarro. El Most Wanted de la serie Linga es fabuloso. Aquí lo seguiré disfrutando. Aquí pueden pasar un momento agradable. Tiene un área al aire libre también. Pueden venir a beber desde café, cualquier tipo de trago, cócteles y a disfrutar de buena cocina también. Y agradecer a nuestros amigos de La Calcoma Artesanías. Todo lo que ustedes necesiten en artesanías, desde llaveros, madera, plástico, letreros en acrílicos. Fabuloso, La Calcoma, lo pueden localizar también en su perfil de Instagram. Señores, gracias, síganos en las redes, denle like, no importa, un like no importa, denle like como quiera, para que eso se siga creciendo. Señores, síganos en las redes y nos vemos en otro episodio de Se nos subieron los humos. Gracias por su atención.